Buenas noches, te habla Conejo Negro. Uno de nuestros suscriptores nos mandó un correo. Empezaba explicando bajo sus propias palabras que la ansiedad, el miedo y la desesperación que ha sentido últimamente han atraído seres de bajo astral, apariciones, fantasmas, energías oscuras y entes inmateriales. Lo que sabes de tu casa, del ambiente que conoces, de tu entorno, probablemente ha ido cambiando poco a poco. Esta noche te presento 3 historias de una recopilación dividida en 2 tomos. Inquietantes experiencias de nuestros suscriptores sufridas dentro de la cuarentena y el confinamiento que cada uno de nosotros hemos vivido desde inicios de este año. Busca un lugar cómodo, apaga las luces, cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Uno. Ordené una pizza y encendí la televisión. Las niñas se habían ido a dormir temprano, por lo que pensé que tendría todo el resto de la noche y hasta que me ganara el sueño para ver una serie de terror de una casa embrujada. Pasaron los 30 minutos que se supone serían el máximo tiempo en que la pizzería tardaría en hacerme llegar la cena. Pausé la reproducción del capítulo y me quedé pendiente del timbre. Menos de un minuto después, escuché que alguien se acercó a la puerta de mi departamento. Me levanté del sofá pensando que sería el repartidor, pero entonces entró una llave a la cerradura. Un espantoso hilo de sudor frío recorrió toda mi espalda. Olvidé la pizza. Alguien estaba intentando entrar y por supuesto que no se trataba del repartidor, a quien antes tendría que darle acceso al edificio para que pudiera subir a dejarme los alimentos. Me armé de valor y grité en dirección de la puerta que no existía problema si se habían equivocado de departamento, pero que sacaran la llave y dejaran de intentar entrar porque sin pensarlo llamaría a la policía. Cosa que era muy difícil que sucediera, porque sobre todo estaba muy asustada imaginando las cosas que sería capaz de hacer con tal de defender a mis hijas. La llave en la puerta se seguía escuchando, además de que la perilla se agitaba vigorosamente. «Voy a llamar a la policía en este momento», le amenacé gritando. Entonces una extraña voz me respondió: «No estoy tratando de entrar, estoy intentando salir». Dos. Esta fue la casa de mis padres y antes de eso la de mis abuelos. Desde los 10 años he escuchado que alguien sube corriendo las escaleras de mi casa de madrugada. Cuando pequeño ni siquiera le ponía atención. Era muy raro que yo llegara a despertarme de madrugada, pero cuando lo hacía y de casualidad escuchaba el frenético subir y bajar en las escaleras, pensaba que se trataba de mi madre. Para mí tenía sentido entonces, ella siempre andaba apurada a las carreras. Viví toda mi infancia en esa casa, tiempo en el que jamás escuché a mis padres mencionar algo sobre los ruidos en la escalera. Sin embargo, ellos lo sabían, ellos lo escuchaban también. Al crecer cambiaron mis hábitos. A los 15 años me desvelaba haciendo tarea. En ocasiones estaba despierto desde temprano o llegaba un poco tarde luego de visitar a mis amigos de la colonia.
En mi adolescencia, después de tantos años, por primera vez me hice la pregunta: ¿quién y por qué siempre a la misma hora subía corriendo las escaleras? ¿Por qué siempre de madrugada? Esta casa en la que vivo al día de hoy tiene un patio pequeño que la rodea, así que la teoría de que podría tratarse de los vecinos de al lado ni siquiera se me pasó por la mente. Abrí varias veces la puerta en el momento exacto en que aparecían los ruidos. Contrario a lo esperado, el hecho de que yo saliera al pasillo y me fijara en las escaleras no hacía que quien estuviese subiendo se detuviera. La ágil carrera que se escuchaba en toda la casa siempre terminaba un par de minutos después, cuando aquella fuerza invisible regresaba a la sala. Mis padres decían que no me asomara, que no le hablara, que no me parara en las escaleras. Una vez, más o menos en la misma época, mi hermana bajó a la sala por un vaso de leche. Lo hizo al mismo tiempo en que aquel ser invisible venía subiendo. Adriana sintió un poderoso frío que atravesó su cuerpo y no tuvo fuerzas para terminar de bajar las escaleras. La mañana siguiente, mis padres la encontraron sentada en el 6º escalón, todavía asustada y llorando. En esos días me convencí de que además de mis padres y mi hermana, compartíamos la casa con alguien más. Los ruidos nunca me dieron miedo, en parte porque nunca vimos a nadie en las escaleras, solo era un ir y venir del primer piso a la planta baja y de vuelta. Nada que nos pusiera en riesgo, nada o nadie que intentara hacernos daño, a menos que te cruzaras con el muerto a mitad de las escaleras. Pasaron muchos años, más de 20. Mis padres se jubilaron y se fueron de la ciudad. Mi hermana se casó y también se fue. La casa quedó entera para mí solo. En marzo de este mismo año, cuando cerraron los centros comerciales, las escuelas, las grandes fábricas y nos mandaron a casa a continuar nuestras labores, también cambiaron por completo mis hábitos. Se desajustaron mis horas de comida, mis horas de sueño. Ahora casi todo el día me la paso frente a la computadora, con breves descansos que ocupo para abrir la puerta del refrigerador y tomar algo, comer algo que me mantenga distraído de las ganas que tengo por volver a mi vida normal. También los pasos en la escalera cambiaron. Desde marzo han incrementado los sonidos. Ya no solo es de madrugada que aparecen y ya no solo es en las escaleras. Se escuchan un montón de trastes caer al suelo al mismo tiempo que golpean las paredes. También se escucha que desgarran hojas de papel. Quien sea que esté provocando estos ruidos, definitivamente lo hace con rabia, con coraje. Una noche, a principios de abril, el insomnio me tenía bien despierto. Estaba recostado en la cama, viendo las mismas 3 redes sociales. De pronto escuché que dieron el primer paso en el primer escalón, de abajo hacia arriba. Las pisadas no se detuvieron donde siempre, fueron más allá del último escalón. Se escucharon recorrer el pequeño pasillo hasta mi recámara. En ese momento, además de sentir que había alguien del otro lado de la puerta de mi habitación, escuché una pesada respiración. Enmudecí, sentí una profunda opresión en el pecho. Nunca había escuchado esos ruidos tan de cerca. Generalmente aparecían en otra parte de la casa, pero imagino que como todo, poco a poco él o los habitantes invisibles de esta casa empezaron a comportarse distinto. La perilla de la puerta se sacudió. Misteriosamente, el seguro se botó solo.
La puerta lentamente se despegó del marco. En ese momento recordé que todos esos años había sido valiente, además de que había logrado convivir o coexistir con esas presencias. Sin importar lo que pensaba o sentía antes de ese día, no me pude sentir confiado o valiente. Estaba aterrado a morir. No sabía si ese ente me haría daño o si estaba tratando de decirme algo, lo cual me pareció aún más espantoso. Cuando por fin apareció el rostro en el resquicio de la puerta, me quedé helado. Esa cara se me hacía horriblemente familiar. Era mi abuelo. Al identificarlo, no me sentí más tranquilo. Seguía con los nervios, con un extraño sentido de alerta, con ganas de aventarme por la ventana o meterme debajo de la cama a llorar como un niño. No lo veía desde que era pequeño, pero el recuerdo estaba ahí, bien grabado en mi mente. Aquel hombre no entró a la recámara. Al verme despierto, clavó su mirada en la mía. Su expresión no cambió nunca, parecía que su rostro era de piedra. Segundos después cerró la puerta, caminó hacia las escaleras y escuché que las bajó corriendo, como siempre, como desde hace más de 30 años. No volví a dormir. Me quedé pendiente de la hora, esperando a que amaneciera para llamarle a mi madre. ¿Te acuerdas que en la casa se escuchaban ruidos en la escalera? Le dije a mi madre tan pronto contestó el teléfono. Es mi abuelo. Del otro lado, mi madre permaneció callada. Escuchó todo lo que tenía que decirle. Le conté de los platos, de los nuevos ruidos. Entonces me preguntó cómo era que sabía que se trataba de mi abuelo. Porque lo vi, respondí. Entonces mi madre me dijo algo aún más espantoso, más aterrador que los ruidos en la escalera. Mi abuelo murió cuando mi madre era aún pequeña. Ella lo conoció, pero lo recuerda muy poco. Se hizo un silencio en ambos lados de la línea. Entonces le dije que yo tengo recuerdos de ese hombre en esta casa. Mi madre parecía que no lo quería decir, pero terminó por confesarlo. Ese hombre que llegué a ver en la casa no era mi abuelo y ni siquiera vivía con nosotros. La descripción que le di de él concordaba con los testimonios de mi abuela. Cuando mi abuela se alivió de su segundo hijo, veía en la casa a un hombre que se asomaba todas las noches a su recámara a ver si todos ya se habían ido a dormir. Nadie le creía porque solo ella lo veía, pero llegó a decir que una vez, cuando escuchó que aquel hombre abría la puerta, cerró los ojos y se hizo la dormida. Entonces escuchó los pasos acercarse hasta el borde de la cama y luego no hubo ruido. Estuvo a punto de abrir los ojos, pero escuchó que algo se deslizaba en el piso, justo debajo de ella. Ahí es donde se esconde el hombre que sube las escaleras, decía siempre mi abuela, que en paz descanse. Lo único que no me explico es por qué pensaba que era mi abuelo. ¿Cómo pude haberlo visto en la casa décadas atrás, sentado en la sala, escuchando las pláticas de los adultos? A veces sentado en una silla, lejos del comedor, viendo a mi familia tomar la cena. Jamás me pregunté por qué cuando se iba la abuela a dormir, él se quedaba toda la noche en la cocina, con la luz apagada y en silencio.